Ya. Muy buenas tardes, queridos amigos del canal online Conociendo Personas. En esta oportunidad tenemos acá a nuestro amigo, el psicólogo, escritor y poeta, Rolly Marín Tapia, para quien le damos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Rolly. Buenas tardes, Sisi. Un gusto, un placer nuevamente estar aquí en tu programa para conversar, para compartir nuestras ideas, nuestros proyectos en cuanto a la escritura, a la poesía. A la poesía, ¿no? Y a la poesía y al amor, que es estamos en el mes del amor, por eso hoy día me puse mi vestidito rojo para tocar este tema tan importante. Y bueno, quisiéramos preguntarle, Rolly, primero, antes de todo, ¿cómo pasaste tu día de San Valentín? Creo que tranquilo, bien, compartiendo con los seres, con la gente que tengo a mi alrededor y que de alguna manera son las personas con las cuales yo comparto cosas bastante personales, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que por eso pienso que he pasado tranquilo, ¿no? Disfrutando el día y compartiendo cosas que hacemos normalmente cada día, ¿no? Así es. Yo, nosotros estuvimos pues con el grupo ACU, con el grupo cristiano ACU, y alguien me preguntó algo. Yo había hecho un comentario que había pasado la noche con este grupo tan bonito y con unos amigos, y dije, disfrutando sanamente. Entonces una señora me dijo, ¿por qué sanamente? Entonces, la verdad es que no le respondí porque sí iba a ser todo un rollo, como se dice, pero algunos sí, pues se van a divertir, la cervecita, el licor, y la verdad que ya como que, ahí nomás. Pero queremos preguntarte, Rolly, como psicólogo, porque tú eres psicólogo, es la tercera entrevista a nuestro amigo Rolly Marín, y ¿qué es el amor visto desde la parte psicológica? Bueno, en realidad el amor tiene diferentes definiciones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, ahora que estamos hablando de este tema, un poeta español que decía que el amor era una amistad erotizada, ¿no? Hay un neuropsicólogo que decía que el amor era una función del cerebro. Otros autores, por ejemplo, dentro de la psicología, dicen que el amor es una proyección, ¿no? Y a mí me interesa también mucho este tema de la proyección, porque lo que ellos dicen es que en realidad en el amor lo que hacemos es proyectar a la otra persona nuestros deseos, nuestras aspiraciones y de alguna manera las cualidades, las características que quisiéramos que esta persona tenga, ¿no? Muchas veces la persona no tiene lo que yo quisiera. Entonces, lo que yo hago es trasladar a esta persona mis expectativas, ¿no? Por eso es que muchas veces decimos, por ejemplo, en el enamoramiento, esta persona es fabulosa, esta persona es maravillosa, quizá no lo sea, pero lo que hacemos es proyectar, trasladar a la otra persona lo que nosotros quisiéramos que esta persona sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, de todas esas definiciones que tenemos sobre el amor, en este momento la que más me hace sentido es esta última, ¿no? Sí, yo normalmente digo que para mí el amor es un sentimiento, porque, bueno, siempre se dice que nos enamoramos con el corazón, ¿no? Ya se ha dicho que con el corazón no, sino con la cabeza. Ajá. Lo que pasa es que, o sea, como hablábamos antes, ¿no? Antes de la entrevista, el amor es un tema abstracto, ¿no? Claro. Lo que nosotros presenciamos es de alguna manera las manifestaciones amorosas, ¿no? Y las manifestaciones amorosas pueden ser caricias, pueden ser abrazos, afectos, no sé, un apretón de mano, una sonrisa. Entonces, esas manifestaciones amorosas es las que nosotros como personas compartimos cada día. Pero el tema del amor es un tema más para
para la discusión, de ideas, ¿no? Porque como repito, es un tema abstracto, ¿no? Entonces, lo concreto del amor, ¿qué es? Las manifestaciones amorosas, ¿no? Lo que nosotros como personas compartimos cada día con las personas que tenemos a nuestro alrededor y con aquellas que de alguna manera compartimos intimidad, ¿no? Así es. Y Rolly, para las personas que no te conocen, ¿quién es Rolly? ¿Quién es Rolly? Esa es poeta, una pregunta bastante compleja y difícil de contestar, pero bueno, lo voy a hacer en base a lo que en este momento hago, ¿no? Como tú ya lo mencionaste, soy psicólogo y paralelamente a mi profesión lo que hago es escribir poesía, escribo artículos, últimamente estoy escribiendo en 3 periódicos. Escribo en el periódico Panorama Cajamarquino, en el diario El Clarín de Cajamarca. ¿Tú eres cajamarquino? Sí, soy de Cajamarca. Y en el último periódico que empezaba a escribir una columna cada semana es en el periódico El Clarín de Amazonas, ¿no? Y bueno, lo que hago es escribir temas que tienen que ver con psicología, con filosofía, con literatura. Y bueno, como te dije alguna vez, lo que a mí me inspira, me motiva a escribir es básicamente mis mundos internos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cojo esos mundos internos a veces turbulentos, sin sentido, y lo plasmo en los artículos, en la poesía, para de alguna manera encontrar un sentido a lo que parece no tener sentido, ¿no? En la entrevista anterior decíamos que escribir es como un desahogo. ¿Para ti es lo mismo? Yo creo que para mí escribir es un placer, ¿no? Un placer. Sí, es una satisfacción exponencial, ¿no? Muy elevada, porque yo creo que mucha gente a veces se pregunta cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un poema y un texto de geografía, de historia. Y yo creo que la diferencia más grande es que cuando uno lee un poema siente satisfacción, siente placer. Y es un placer realmente indescriptible, ¿no? También se puede disfrutar el texto de geografía, de historia, pero no de la misma manera con que se disfruta leyendo un verso de un poema, ¿no? Entonces, y yo de amor mucho mejor. Claro, entonces yo creo que en eso radica la esencia de la poesía, ¿no? Que es placer, o sea, es satisfacción, ¿no? Y de hecho también, o sea, la poesía tiene una labor social muy importante, porque la poesía no es que tampoco nace de la nada, la poesía nace de la realidad, claro. Transforma la realidad y vuelve a la realidad. Y la realidad no solo tiene que ser algo que yo puedo tocar, una mesa, un libro. La realidad también es mis experiencias, la realidad también es lo que yo voy viviendo cada día, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la importancia y la relevancia de la poesía, ¿no? Algunas personas que no conocen mucho a los escritores creen que todo lo que se escribe es tu historia, ¿no? Hace poco un amigo me preguntó, sí, estoy leyendo tu libro y me pregunto cuántas cosas has pasado. Entonces yo le digo, o sea, de todo el texto habrá un poquito así mío y lo otro ha sido pues sueño, ¿no? Que claro. Si me iba para abajo bien subía, ¿no? Pero el día de hoy, por ejemplo, me puse a escribir un poquito y realmente escribí algo triste, luego fui cambiando y acabé riéndome porque la poesía es eso, ¿no? Te lleva a otros mundos, ¿no? Te saca de nuestra realidad. Exacto, lo que pasa es que también la imaginación es una realidad. La imaginación es fuerte. Claro, si entonces... no, mi amigo Edilberto no nos deja mentir con su poesía. Claro, y normalmente las personas vamos imaginando y creando historias, ¿no? Claro. Porque el mundo, en realidad, el mundo en el que vivimos actualmente, bueno, si queremos el mundo peruano, a veces es bastante cruel. Es duro. Es duro, ¿no? Entonces, sobrevivir en un mundo así
requiere bastante esfuerzo y bastante trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Inventarnos otros mundos, Sí. crear otros mundos. Y ese Claro. es el mundo de la poesía, ¿no? Sí. Si no, de lo contrario, resistir a este mundo sería bastante doloroso, ¿no? Claro, desde el momento en que a veces nos levantamos y prendemos la televisión, que es lo que yo hago, o lo que hacía, o lo que hago a veces, por ejemplo, estas últimas veces ya no quiero ni prender la tele porque hay muchas cosas difíciles de poder soportarlas, ¿no? Claro, Entonces, claro. prefiero prenderla en la hora del almuerzo, ¿no? Que ya estamos toda la familia reunida y por ahí un ratito vemos los avances de lo que Exacto. fue, ¿no? Porque realmente a veces nos baja. Prefiero escuchar música, baladas, ahora que he ido, estoy escuchando música de Homero, el señor Ramón Avilés, como que ya me cambia el ambiente, me hace un poquito más feliz de lo que ya soy, me cambia el día, pero si comenzara con las noticias, entonces eso como que, hablando en el lenguaje criollo, como se dice, te bajonea. Bueno, en realidad esas historias que pasan en la noticia, en la televisión, también son creaciones, ¿no? Sí. O sea, no son historias, no son relatos gratuitos que pasan como actos fortuitos, ¿no? Sino que también son creaciones. Y si son creaciones, tienen una intención, tienen un objetivo, ¿no? Pero yo creo que para contrarrestar eso, nosotros los que escribimos, tenemos que crear otros mundos. Otros mundos mucho más placenteros, mucho más agradables para nosotros y para los que de alguna manera nos leen, ¿no? Aquí, te comento que aquí en Los Olivos, hace pocos días, hoy día ha habido un tema del feminicidio también, una noticia fuerte, pero la noticia anterior a ella fue aquí en Los Olivos, muy cerca al local donde está el canal, y la gente me tocaba la puerta para que yo vaya a grabar. La verdad que yo mi escape fue decir, no, lo mío es cultura, no puedo. O sea, no podía soportar ir a grabar algo donde a la señora la he conocido, al señor lo he conocido, son personas que simplemente te saludaban y no podía hacerlo. O sea, no tuve ese carácter, esa fortaleza para ir y grabar todo lo que había pasado. Y entonces, ¿sabes? Los vecinos como a veces te hablan mal de ti. Lo dejé ahí nomás, pero no. O sea, no puedo traer esas cosas, ¿no? Y compartir más en el canal que está dirigido a la cultura, o sea, traer algo más que ya en todos los canales, en todas las radios se transmite. Sí, lo que pasa es que también con esas historias, o sea, que de hecho hay que hacerlas visibles para que la gente comprenda, entienda, a veces pasa que hay mucho morbo, ¿no? Sí. Entonces la gente simplemente tiene el placer de enterarse, pero no intenta cambiar nada. Entonces, claro, es bonito pasar la noticia y decir que hubo esto, lo otro, pero después más allá, la pregunta sería, ¿qué hacemos con esa noticia? Claro. ¿Qué hacemos con esa historia? Porque si no hacemos nada con esa historia, termina reduciéndose al morbo, al placer simplemente de curiosear, de decir, bueno, voy a ver qué pasa, pero no estoy interesado en hacer algo. Claro, no, es bastante delicado, ¿no? Sí, además que son historias que a nosotros como personas a veces nos hacen sentir bastante impotentes, claro, limitados, bastante frágiles, ¿no? Entonces es bastante complejo y complicado, ¿no? Así es. Rolly, ¿qué relación tiene la poesía con la psicología? La poesía con la psicología. Creo que alguna vez también hablamos de ese tema y yo lo que creo es que la poesía para mí tiene que ver básicamente con mundos internos, ¿no? Cada persona tiene mundos internos que a veces discurren de una manera y con otras personas de otra manera, ¿no? Y no muchas veces, en la mayoría de los casos, estos mundos internos, como te dije antes, son bastante dolorosos, son bastante crueles, sí, turbulentos, no tienen orden. Entonces, nos valemos de una estrategia, en este caso la poesía,
para verbalizar esos mundos internos y de alguna manera hacer que estos mundos internos tengan un orden, tengan un sentido, se puedan estructurar. Entonces, así es como vamos contando nuestras historias de nuestros mundos internos, ¿no? Y eso tiene bastante relación con la psicología, porque lo que hace básicamente la psicología es trabajar con los discursos, con las historias de las personas, para ayudarles a que estas historias sin sentido tengan un sentido, ¿no? Y la poesía, entonces, encaja muy bien dentro de la psicología en este sentido, porque la poesía básicamente es un discurso. Claro. Un discurso de la persona que intenta otorgar sentido a un mundo interno que parece no tener sentido, ¿no? Y como te repito, la psicología trabaja con eso, trabaja con las historias de las personas, trabaja con las narraciones que las personas tienen de lo que van viviendo cada día, ¿no? Entonces nosotros tenemos la realidad que podemos palpar, pero esta realidad a veces para nosotros es insuficiente. Entonces lo que hacemos es crear una historia de esta realidad. Soñar, ¿no? Exactamente, y ahí está la poesía, los versos que vamos escribiendo cada día, ¿no? Ronnie, ¿nos compartes un poemita como sí. para soñar con la gente, con el público? Para seguir creando historias. A ver. Este es un poema que tiene como título He soñado con ella. Ah, qué bonito. Pero creo que no es ella la que tú piensas, ¿sabes? Alguien me dijo Y el día dice- que soñaron conmigo. Ahí va. Y dice así: ella ha pasado fugaz como una estrella. No la he tocado, sin darme cuenta la he vivido. No haberla desnudado alguna vez me duele. Haberme dormido me duele. Para contemplarla, cierro mis ojos. De su aroma quiero ser consciente. Una profecía, escribirle. En el pico de una paloma, enviarle una carta. Ella es la vida. 26 años han pasado allá. Hace unos minutos he nacido. Aquel niño se va. He soñado con ella siempre. Hemos dormido juntos raras veces. No la he querido lo suficiente, quizás. Con un amor de difuntos la he conquistado. Hemos caminado juntos raras veces. Han sido ofuscados mis sentidos. No veo, la vanidad destila ruidos. Ese es mi castigo. Tenerla para siempre quiero. Poseerla quiero. Si la vida es mucho más que vivir, es un pecado perderla. Esa es la vida. Con buenos amantes se va a la cama. Soy muy joven para tenerla. Quizás voy a seguir buscándola. Ah, Ese es el poema He soñado con ella. ¿Y cuál es el sueño del poeta? De Ronnie Marín. Yo creo que el sueño del poeta es seguir soñando. Seguir soñando que lo que tenemos frente a nosotros puede ser diferente. Sí. Seguir soñando que el mundo en el que vivimos puede ser diferente. Seguir soñando que las situaciones, las experiencias dolorosas que a veces tenemos pueden ser diferentes, ¿no? Y se puede soñar despierto y se puede soñar durmiendo también, ¿no? Entonces yo creo que básicamente ese es el sueño del poeta, ¿no? Y obvio que es seguir escribiendo, ¿no? Y seguir permitiendo que este mundo en el que vivimos sea otro mundo, ¿no? Y bueno,
los ponemos en líneas, en palabras, ¿no? Todos deseamos que al menos el Perú cambie por aquí, ¿no? Hay tantas cosas que a veces entristecen, confiamos en las personas y en los gobernantes nos traicionan. Hoy en la mañana, por ejemplo, pensaba eso, ¿no? Digo, ¿en quién vamos a confiar? Bueno, sabemos que tenemos que confiar en Dios, pero nos hemos equivocado al elegir a los congresistas, a las personas. Entonces, nos engañan. Todavía no estamos tan maduros para poder elegir a una persona. O tal vez también tenga que ver con nuestra manera de cómo concebimos y percibimos a las personas, ¿no? Porque creo que también no tenemos que olvidar que las personas somos bastante complejas, ¿no? Entonces tenemos en nosotros características, emociones de diferente tipo, ¿no? Incluso, por ejemplo, se habla de emociones bastante primitivas en las personas, ¿no? Como el odio, como la venganza. Pero también es cierto que nosotros como personas tenemos emociones, actitudes muy antiguas como la solidaridad, la cooperación, la empatía, esta posibilidad de ponerse en el lugar del otro para experimentar de alguna manera lo que siente, ¿no? Entonces, eso es la persona. Y a veces pienso que nosotros idealizamos mucho a una persona, ¿no? Y a veces pasa con los políticos también, ¿no? Como tú dices, con las autoridades, de ahora en quién confiamos. Pero también, de alguna manera, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es mi visión que yo tengo de esta persona? ¿Es una visión que se ajusta a la realidad? ¿Es una visión ilusionista? ¿Es una visión que no tiene nada que ver con lo que este mundo necesita? Entonces, si partimos de ahí, creo que va a ser mucho más fácil confiar en las personas, ¿no? Sí. A veces puede salir un poquito del tema. Ocurre también, por ejemplo, que cuando confiamos en algún amigo, alguna amiga, y luego te das cuenta que no era lo que tú creías, entonces también te sientes un poco desmotivado, desmoralizado, apenado, porque no ha cumplido, ¿no? con la expectativa que quizás nosotros, como dices tú, le habíamos creado, ¿no? Y no lo vimos tal cual. Sí, pero también para contrarrestar un poco, si se puede decir, ese tema yo creo que uno de alguna manera tiene que aprender a hacer cosas para uno mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ayudar a alguien, yo de alguna manera también le ayudo para que eso me produzca placer, ¿no? Puede sonar egoísta, pero si yo me siento bien, por ejemplo, pasa mucho que tú ayudas a una persona y de pronto esta persona se porta muy mal contigo. Entonces tú dices, pero si yo le ayudé, ¿por qué se porta así, no? ¿Qué pasó? Pero si pasa eso, tú te quedarás con el placer, con la satisfacción de haber hecho algo bueno por esa persona, ¿no? Entonces, si tu actitud le puede ayudar a la otra persona, genial, ¿no? Pero si la otra persona no coge eso como una ayuda, al menos tú te sentirás bien diciendo, bueno, yo hice todo lo posible y yo me quedo con esta satisfacción de haber hecho esto por otra persona. Si la otra persona no lo entiende, tendrá sus razones, tendrá sus... Y pierde también, ¿no? Tendrá sus motivos, ¿no? Puede ser también, ¿no? Puede ser, pero yo creo que a veces tenemos que empezar a caminar de esa manera también, ¿no? Pensando más... Como dicen, hacer el bien sin mirar a quién, mejor así. Exactamente, Y ¿no? como decía mi hijo, ¿no? El día de hoy le comentaba algo similar y me decía, le digo, tú querías de mi lugar, yo lo mantengo de lejos. Ah, bueno, le digo. O sea, hacer las cosas, ser amigo, lejos. Sí, depende mucho de la situación, ¿no? Siempre buscamos
estrategias para adaptarnos a la situación, ¿no? Por eso este mundo es así, pues. Porque si fuera todo perfecto y todos seríamos buenos, honrados, como todos trabajamos los valores, entonces, sí, pues no tendríamos problemas. Entonces, esto ya no sería el mundo, no sería el planeta Tierra, sino el paraíso, ¿no? Claro, al contrario, Sería nosotros lindo. deberíamos estar agradecidos que el mundo sea así, porque como ves... Nos hace fuertes. Exacto, y el mundo, estas situaciones, a veces complejas, complicadas, lo que hacen en nosotros es crear ansiedad. Sí. Pero esta ansiedad es al final la que nos permite estar en movimiento, porque de lo contrario no estaríamos en movimiento, Sí. ¿no? Entonces, Nos ayuda a crecer también, exacto, ¿no? Madurar, vamos... saber con quién caminar y con quién no. Exacto, vamos caminando Así es. precisamente porque el mundo necesita que nosotros estemos en movimiento precisamente para transformarlo, ¿no? Así es. Ronnie, ¿nos compartes un poemita más? Bueno, a Un poema ver. esos de amor, en el mes del amor. A ver, tal vez tenga un poema. Y sería bonito que todos, ¿no? Trabajáramos esa parte, ese sentimiento tan bonito. Y vuelvo a decir sentimiento, porque para mí es sentimiento. Ese sentimiento tan bonito que es el amor. O si no, No es, funciona, no es exactamente de amor, pero Ay, ándame. es un poema que tiene que ver mucho con lo que tú preguntaste, cuál es el sueño del ¿Del poeta? del Ah, qué poeta bonito. también, ¿no? Y este poema se titula Estoy despierto. Hoy he despertado con ideas perversas. Nacen como una querella a las ideas de Dios. Soy muy grande para mí mismo, tal vez. La vida resbala en las hojas arrugadas de aquel. Junto al fuego de la vida que me purifica, goteando como un atalaya, mi cercanía a lo divino me santifica. Hoy he despertado sin saber, un nuevo día, un peregrino sin un pedazo de tierra. Hoy el mundo me ha negado sus entrañas virginales. Hoy he despertado cual caballero andante, con el agua fresca de los manantiales he despertado. He dormido, pero he despertado. Mis sueños se han desvanecido. He despertado. Mis pasos se han opacado. He despertado. Ah, qué bonito. Ese es el poema de estar despierto. ¿Está enamorado Rolly? Enamorado de mí mismo. ¡Eso! Como digo yo. Bueno, yo creo Es que... bonito enamorarse de uno mismo, ¿no? Bueno, es, ¿Sí? creo, una parte esencial para enamorarse de Claro. otra persona. Yo creo que el que no aprende a enamorarse de sí mismo no es capaz de enamorarse de otra persona. Cuando uno es joven, ahorita justo se me viene a la mente, cuando tenía mis 14 años y ya empezaba pues con todos los cambios físicos, había algo pues que por ahí pues sobresalía demasiado y como que yo sentía vergüenza y me ponía las poleras anchas. Entonces como que me sentía mal conmigo misma, ¿no? Hasta que fui creciendo y me fui dando cuenta de que la gente más bien se inyectaba para que le crezca. Entonces, lo digo esto porque este canal es visto solamente por gente adulta, no por niños. Se supone que los niños no tienen Facebook, se supone. Entonces, pero luego empecé yo a darme cuenta y digo, pero la gente paga su plata para tener más. Ah, no. Entonces yo feliz y pasó el tiempo. Recuerdo, por ejemplo, una jefa también un día le dijo a una compañera, yo que tengo buen oído lo escuché, sí, se pone minifalda como si tuviera bonitas piernas. ¿Sabes lo que dice? Bueno, el que ya me conoce así frente a frente, face to face, como dicen, ya sabe qué respondo. Regresé, pero muy educada, le dije, le dije, porque era mi jefa, así como usted me ve, yo soy re feliz. Estoy contenta conmigo misma. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo 2 piernas para caminar. Hay gente que lamentablemente no lo tiene. Utiliza bastón, sillas de ruedas, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a ser feliz? Entonces, No, sí, claro. Y eso es... hay que ser agradecida porque Dios nos ha dado y nos da
la salud, ¿no? Y nos cuida, ¿no? Exacto, es la misma premisa, ¿no? Uno tiene que estar contento con uno mismo para estar contento con otra persona, ¿no? Igual cuando, por ejemplo, se habla de convivir con otra persona, o sea, si uno no es capaz de convivir con uno mismo, Claro. es muy complicado convivir con otra persona, porque convivir con otra persona, compartir tu vida con otra persona, significa compartir su mundo, significa compartir sus experiencias. Claro. Y a veces para entender las experiencias de los demás, uno primero tiene que entender sus propias experiencias. Sí. No podemos comprender los problemas de los demás si antes no hemos comprendido nuestros problemas. Pero la gente piensa que a veces el proceso es al revés, y no es al revés. O sea, el proceso tiene que empezar con uno mismo. Con uno mismo. Claro, entonces, si uno se mira en, no sé, en el espejo, o se mira a través de lo que escribe y dice, sí, me siento bien conmigo mismo, entonces probablemente sea mucho más fácil sentirse bien con otra persona a la que nunca en su vida ha conocido, ¿no? Así es. Sino a la que empieza a conocer, ¿no? Ujú. Entonces creo que el camino se hace mucho más fácil en ese sentido, ¿no? ¿Tú eres feliz, Rolly? Yo soy feliz, no sé, quizás hasta suene contradictorio siendo infeliz, en el sentido que para mí a veces estos momentos, si se puede llamar de no felicidad, lo que hacen es motivarme, moverme para buscar la felicidad. Claro. Y cuando te encuentras... Exacto, porque una persona que es feliz, yo pienso que no tiene nada que buscar, porque ya lo tiene todo. O sea, se siente feliz y bueno, ya, o sea, se acabó el camino, se acabó el proceso, ¿no? Sí. Pero yo entiendo la felicidad en términos de no ser feliz, en términos de que algo está faltando, ¿no? Entonces, ese algo que falta, Lo que tienes que caminar, ¿no? exactamente, lo que me permite es avanzar y me permite ir en la búsqueda, si se quiere decir, de la misma felicidad, ¿no? Y muchas veces este proceso de búsqueda es mucho más feliz y placentero que la misma felicidad, ¿no? Claro, como dicen, hay que conocer la tristeza para conocer la felicidad, ¿no? Porque si no he conocido y no he pasado, por ejemplo, hambre, frío, sed y todas esas cosas tristes que a veces muchos pasan y muchos pasamos, o hemos pasado, entonces no agradecerías, como digo yo, siempre a Dios, ¿no? Por lo que tenemos ahora. Obviamente esos procesos, se pueden llamar peldaños de experiencias, son esenciales en la vida, ¿no? La vida no es, como dicen en el lenguaje popular, solo color de rosa, ¿no? Sí. Porque si no, la vida sería bastante aburrida, ¿no? Si fuera Sí. todo Sería lineal, todo muy perfecto, aburrida ¿no? sería la vida. Exacto. Acá hay harto que hacer. Bastante, por eso estamos aquí. Ronnie, ¿tienes algún proyecto en mente ahorita? Bueno, ahora el proyecto que tengo es mi segundo libro de poesía, que lo estoy ¿Trabajando revisando, ya? Ah, ya. estoy trabajando, Ya sale el libro. estoy ¿Tiene un corrigiendo nombre? algunos detalles. Todavía. Tiene un nombre provisional, pero estoy ya. tratando con Ahí varios títulos, para ver el que más Sí, porque el nombre es el que... tiene sentido Ajá. para mí, ¿no? Entonces, bueno, estoy trabajando en eso y espero que en estos meses ya pueda salir este segundo libro, ¿no? Segundo libro. Y bueno, se puede decir, son proyectos también, seguir escribiendo en los periódicos, ¿no? Seguir escribiendo, seguir leyendo, investigando cosas y, bueno, básicamente en el campo de la literatura y bueno, también de la psicología es en eso, ¿no? Así es. Sí. Bueno, espero poder tenerte pues alguno de los artículos de psicología, capaz, consejos para las familias, matrimonio, para los niños, en la revista. Ujú. Dios permite. Porque todo está en manos de Dios. No, sí, claro, Y- siempre se puede.
Sí, de todas maneras, vamos a esforzarnos un poquito para que pueda salir. Aunque me digan que la gente no lee, no importa, que se los regalo. No, Pero sí, siempre, cuando hay una no, motivación, va a haber la moda, gente es- belleza. Sí. Va a ser tipo vanidades. Sí, sí. La competencia de vanidades. Bueno, este ha sido el programa Amor, Sueños y Poesía. Muchas gracias, Rolly. Rolly, un consejo para los papitos ahora que ya viene la etapa del colegio. A ver, ¿qué consejo? No sé, yo no soy de dar muchos consejos, pero sí les puedo decir algo en cuanto a la crianza de los niños, ¿no? Que simplemente dejen que los niños sean ellos, ¿no? Ay, A sí, veces los padres son tan lindos. piensan que los niños tienen que crecer en base a lo que ellos quieren, ¿no? Y los niños tienen que crecer no en base a lo que los papás esperan, sino en base a lo que ellos quieren ser, ¿no? Entonces, si se puede entender como un consejo, creo que ese sería el consejo, ¿no? Que dejen que los niños crezcan como ellos quieren ser, que dejen que los niños jueguen harto. El juego es un aprendizaje muy significativo. Que dejen que los niños jueguen, que los padres no se desesperen mucho porque si el niño hizo la tarea que le dejaron en la escuela, que si el niño está leyendo, está buscando cosas. No, que dejen que el niño juegue. Es su manera de explorar, es su manera de aprender, y el juego es una base muy importante, imprescindible para los años venideros en una persona, ¿no? Así es. Y bueno, yo también quiero comentarles a los papitos que por favor no los castiguen, porque todavía se sigue viendo papás que castigan, mamitas que gritan e insultan, ofenden feamente a los hijos. Sí. O sea, qué triste, ¿no? Seguro Exacto. que me da ganas de, no sé, de ir y decirles algo, pero Sí. no sabemos, pues, porque ahora disculpen la expresión, pero con cada loco y loca que se ve, no vaya a ser porque la señora viene y me agreda. Yo la verdad que ya, mi respeto, su metro a la distancia, voy mirando para todos lados, porque en la calle, discúlpeme, no se puede caminar tranquila. Sí. Esa es la verdad. Exacto. El castigo no enseña nada. No es el castigo. Y hay algo que es una realidad que aunque dura, siempre la voy a decir. Los padres están aquí, los hijos están aquí, pasa el tiempo y esto se revierte. Entonces, cuando seamos mayores, la pregunta es, ¿cómo lo tratará su hijo a usted, que ahora es mayorcito? Por favor, papitos, a pensar, a reeducarse, porque si su papá y su mamá no le enseñó a usted, siempre hay alguna persona que podemos tener como referencia para poder ser mejores. Cierto, siempre se puede aprender. Claro, y de otras personas también. Yo he aprendido mucho de otras personas y seguiré aprendiendo porque todavía creo que estoy en el primer escalón ahí de la escalera. Exacto. Bueno, ha sido un gusto, Rolly, muchas gracias. ¿Te despediste? ¿Tú te despediste? No, Ya me todavía. emocioné. Ay, Rolly, por favor, yo me emocioné. No, gracias más bien a ti por la invitación. Sí, Como te dije cuando al gustes, inicio, cuando siempre es un gusto para mí compartir aquí, Por favor, cuando tengas que ir me lo traes por charlar, aquí. conversar y compartir nuestras historias, De estas ¿no? historias. Así Y es. son de amor, mejor todavía. Muchas gracias. Es el canal online Conociendo Personas para el Perú y el mundo. Gracias. Bye bye. Qué pura, ¿verdad?